Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Bien? Muy bien. Hoy les cuento, vamos a hablar de rinitis, del tema de la agüita que sale de la ñapa, de la naricita. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de la hipo y hipertiroidismo. Muy bien. Y de las rodillas. La rodilla, a ver todas las afecciones que podemos tener y terminando en una operación. Esperemos que nada. No. Vamos a ver, dale. Bueno, muy bien, estamos con el doctor Matías Costas Paz, el jefe de sección de rodillas del Hospital Italiano. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, ¿cómo están? Un gusto. Ahí tenemos una rodilla. O dos. O dos. La chiquitita. Hay una chiquitita, sí. Y vamos a hablar sobre qué pasa cuando hay que operarse de las rodillas. O por qué, ¿no? claro, porque cuando se llega al grado de que hay que operar una rodilla. Claro. Bueno, todo esto es muy amplio, pero para poner en foco, la rodilla es una articulación de carga, entonces generalmente se gasta mucho. Entonces eso genera problemas a cierta edad después del desgaste, y también hay problemas menores como toda patología de traumatismos, entonces de golpes, y entonces uno, hablando de operaciones en general, puede hablar de operaciones desde chicos muy jóvenes que tienen traumatismos o problemas congénitos de rodilla, como meniscos más grandes o lesiones de cartílago, osteocondritis que aparecen de etiología desconocida. Y entonces la variabilidad de la cirugía de rodilla puede ser de chicos jóvenes con problemas articulares que requieren cirugías artroscópicas, que son cirugías menores, que es poner un tubo dentro de la rodilla, como es esto, el artroscopio, y entonces uno puede mirar la rodilla por dentro sin necesidad de abrir la rodilla como se hacía hace 30 años. Entonces, esas cirugías están muy relacionadas también con el deporte, con la actividad deportiva. Claro. Entonces, son lesiones deportivas muy frecuentes. Entonces, en ese aspecto, el cirujano de rodilla, como nosotros somos súper especialistas, cubrimos eso, desde todas las lesiones deportivas y también las lesiones degenerativas por desgaste, que se dice generalmente la artrosis de rodilla, cuando el cartílago se gasta, y termina en una cirugía mayor de la rodilla, que es esta cirugía protésica. Que hay que cambiar ese cartílago que se gastó por una prótesis, un reemplazo total de rodilla. ¿Y eso es así? ¿Es esa prótesis? Es una prótesis un poquito más chica, pero es así, porque este es el hueso. ¿Pero es así de metal? Es así, claro, son aleaciones de metal, de cromo cobalto con titanio. Entonces el cartílago está gastado, y entonces uno tiene que darle forma, colocar un componente acá en el fémur, hacer un corte en la tibia, poner otro componente en la tibia, y esto reemplaza esa articulación que está gastada y mejora la calidad de vida y la función del paciente. Es decir, es para pacientes en general teóricos 65 años para arriba, que no pueden caminar más de 5 o 10 cuadras, están muy limitados, entonces viene un reemplazo. Como forma general, por supuesto hay un montón de excepciones a eso, pero claro. Es decir que esto es una cirugía de rescate final. Claro, no hay que tratar de no llegar a esa instancia. Exacto, entonces nosotros además, relacionados con el deporte, tratamos de hacer una medicina preventiva para que el paciente no llegue a esto. Claro. Por eso, si toda la parte muscular está mejor, la articulación de la rodilla también funciona mejor. Claro, exacto. Eso es como nosotros decimos, si vos tenés buena masa muscular, es tener buen motor, no todo repercute sobre el cartílago, la biomecánica es mejor y no se gasta tanto. Claro. Entonces, por eso muchas veces uno les dice a los pacientes, o en general dice, bueno, anda a hacer una rehabilitación para tener mejor masa muscular, porque eso equilibra mejor las cargas y hace que no se gaste tanto el cartílago o los meniscos, que es esto que está entre hueso y hueso, que es un fibrocartílago más débil que se va rompiendo con el tiempo. ¿Y eso puede ser por hacer actividad con mal cansado, por ejemplo, alto impacto, o porque alguien con un peso se torció? ¿Por qué puede llegar a suceder? Sí, eso está muy relacionado con la cantidad de deporte que hace uno. A veces uno dice el deporte es salud, pero el extremo no es muy bueno. No es bueno, claro. Esas carreras que uno escucha, digamos, el Ironman, y esas son carreras que tiene que estar muy bien entrenado uno. Pero volviendo al plano recreacional, un paciente que no está bien entrenado y
se le ocurre correr una 10K, es muchísimo. Tendría que ser gradual, progresivo, Claro. y con un buen calzado y con una buena masa muscular. Si vos no tenés buena masa muscular, no tenés nafta. Empezás a caminar los segundo kilómetro, ya te empieza a doler la rodilla, porque genera mucho impacto. Claro. Así que es toda una combinación de cosas de la rodilla y muchos problemas, digamos, tanto de cartílago, o hay inflamaciones por sobrepeso, y entonces Por eso te iba a preguntar, el peso es importante. Claro, digamos, el peso es muy porque- importante, porque sí, la relación del deportista o el recreacional que tiene sobrepeso, y no es muy bueno decirle, bueno, vos empezá a correr. Quizás tiene que empezar con otro tipo de actividades de bajo impacto, como puede ser natación, bicicleta, y después se va encaminando a empezar a correr. Hay pacientes que manifiestan, me pincha, siento como un pinchacito. Ah, mira. Sí, es muy típico eso. Como todo, puede ser varias cosas. Sí. Desde ahí puede ser, por ejemplo, una tendinitis rotuliana, que es acá adelante, que está muy relacionado con los jugadores de básquet de salto. Entonces, que es como un pinchazo, que el paciente refiere eso. Puede ser una tendinitis, puede ser aguda y que genera un gran dolor inhabilitante, como tuvo Nadal, por ejemplo, lo sacó de las canchas un año, que son problemas relativamente menores, pero de gran impacto para un deportista. Y después el otro típico pinchazo así que me pincha es un problema de menisco. Uno hace un giro, tac, ahí me pinchó y me empieza a pseudo trabar, me genera dolor y bueno, es variable lo que uno puede decir, pero es muy común escuchar Muy común eso. escuchar eso, sí. Exactamente. No sé si es mi percepción, pero tal vez estás hablando más en masculino. ¿Es mayor esta incidencia del tema de rodillas en varones que mujeres? No necesariamente, digamos, como todo ahora se ha equiparado muchísimo todo eso, la actividad deportiva, pero por ejemplo en Estados Unidos las mujeres que juegan más al fútbol, que es el soccer, tienen mayor incidencia de lesión del ligamento cruzado anterior que los hombres. Pero acá el fútbol femenino ha crecido, pero no tanto. Claro. Entonces, Claro. No hay si parámetros. vos decís nuestra estadística general, está un poco en Argentina, es más relacionada con el sexo masculino que el femenino, pero por supuesto las mujeres tienen un altísimo porcentaje de incidencia de lesión. Yo creo que no depende tanto del sexo, sino del deporte, Claro, en sí, cuanto a la claro. lesión de rodilla. No, y claro, por eso, ¿qué deportes son más propensos a lesionar rodillas y cuáles no? Digamos? Exacto, los deportes de contacto, ya ves, el fútbol, el rugby, son los de mayor incidencia en miembros inferiores, y quizás el corredor, que hace atletismo, corre, gimnasio, como va derechito, tiene menos incidencia y nadie lo patea. Muy interesante, Clarísimo. doctor. Lo vamos a invitar de Bárbaro. nuevo. Muchas Bueno, gracias. Ok, gracias por su invitación. No, por favor, gracias. Bueno, Verónica, hoy vamos a hablar de la glándula tiroidea. Ajá. Y para eso hemos invitado a Andrea Cavallo, la doctora, que es miembro del Departamento de Tiroides de la Sociedad Argentina de Endocrinología. Muy bien, Bienvenida. bienvenida. Gracias. Era como que era todo un paquete. ¿viste? Todo. Yo quiero saber qué es en realidad la glándula tiroidea. Bueno, la glándula tiroides es una glándula que con la imagen que tenemos la muestra perfecto, que está en la base del cuello, por debajo de la nuez, y forma como un escudo. Tiroides es de la palabra, viene de escudo, o forma de mariposa. La tiroides libera hormonas que actúan en todo el cuerpo y serían como nuestra batería. Cuando la tiroides funciona de menos, nos falta energía, y cuando funciona de más, nos sobra. Es muy frecuente, es más frecuente en la mujer que en el hombre, y puede estar afectada tanto en funcionamiento como en forma. En funcionamiento funciona de más, eso se llama hiper, cuando es más. Entonces es hipertiroidismo, y cuando funciona de menos es hipotiroidismo. Y a nivel de forma, lo que se puede producir es un aumento difuso, es decir, de la glándula, o nódulos. El nódulo es un crecimiento de una parte de la glándula. Pueden ser un nódulo o varios nódulos. Y eso puede estar asociado a la función o sin asociación a la función. Eso es cuando es hipo. Claro, generalmente. es decir, cuando es- la glándula trabaja de menos. Exacto, cuando trabaja de menos es hipotiroidismo. Y la causa más frecuente de hipotiroidismo es porque hay células que atacan a la tiroides, que es el sistema inmune, y hace que trabaje de menos.
Cuando pasa eso, la glándula, que sería como una superficie lisa, deja de ser lisa y es como un empedrado. Entonces, es porque está, digamos, inflamada por estas células que la atacan y hacen que funcione mal. ¿Y por qué puede ser que la glándula sea se desarrolle como hipo o hiper? Como hiper. Sí. Es decir, ¿por qué hipo? Como recién nombré, la causa más frecuente es de causa autoinmune, generalmente herencia familiar. Ok, genética, perfecto. Genética. Y si no, la otra causa es, por ejemplo, te operan, te sacan la tiroides, entonces de por vida tenés que tomar la pastilla. Perfecto. Y otra causa, digamos, en orden de frecuencia es, por ejemplo, que tuviste un hipertiroidismo o un paciente, por ejemplo, que tiene un cáncer del cuello y le irradian el cuello, entonces eso hace que la tiroides se destruya por el terapéutica y deja de funcionar. Igual lo que vemos hoy es que de la población femenina de Argentina es un altísimo grado la cantidad de gente que toma medicación, de reemplazo de Exactamente. hormona. ¿Eso a qué se debe esa gran cantidad? Es decir, el aumento, el aumento de la incidencia es primero porque hay mayor detección. Entonces, la gente está dentro de los medicamentos más es el más vendido. Es el más vendido en este Mira. momento. Sí. ¿Y a partir de qué edad? Es decir, el problema de tiroides se puede dar a cualquier edad. Claro. Es más frecuente en la mujer y a partir de mayor de 50 años. Después de la menopausia es cuando más se ve con más frecuencia. Pero ¿por qué hay más? Es porque se piensa más. Y aparte, también hay mucho sobretratamiento. Porque es muy fácil dar una pastilla de por vida. En general, uno tiene que estar muy seguro y no alcanza a decir, salvo que tenga una enfermedad muy manifiesta, es decir, que el paciente está muy sintomático y el análisis le da muy mal, entonces ahí uno está seguro que va a dar una medicación de por vida. ¿Y cómo me daría cuenta que tengo algún problema de tiroides? Por ejemplo, los síntomas dependen de la gravedad y depende de cada persona. Los hombres generalmente tienen casos, digamos, un hipotiroidismo más manifiesto porque es como que no le dan importancia y entonces consultan más tarde. En cambio, en las mujeres, por ejemplo, sequedad de la piel, alteración en la menstruación o por ejemplo, cansancio, y lo más típico que siempre se consulta es porque no pueden bajar de peso. Como está todo el metabolismo enlentecido, eso es una causa. Si sumado a todo eso yo tengo un antecedente familiar, entonces eso hace que sospeche y vaya a consultar al médico. Y cualquiera de esos tres síntomas, si vos medicás, automáticamente se revierte. Se revierte si es esa la causa. Ah, claro. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tomo a toda la población obesa, la obesidad de causa por hipotiroidismo es muy poco frecuente. Ok. Entonces, es decir, depende, uno trata la causa y lo que queda después hay que buscar la otra enfermedad que tenga asociada. Cuando el paciente toma la medicación, ¿sí? Que toma la levotiroxina, sería, que es la hormona, sí. ¿La glándula deja de funcionar porque ya supuestamente el organismo lo tiene? Uno lo que hace es un tratamiento sustitutivo. Es decir, que yo busco que el paciente tome la medicación y esté con una función tiroidea normal, no se sobremedica. Por eso uno lo controla. Entonces, uno cuando ya medica al paciente es porque, es decir, la tiroides le funciona lentamente. En el caso de tiroiditis, que es como la causa autoinmune es más frecuente, lleva a lo largo del tiempo a una atrofia, que sería una disminución en el tamaño de la glándula. Que es donde necesita mayor cantidad de dosis, por eso hay que ir controlándose. Ahí puede requerir mayor cantidad de dosis, y algo muy importante es que, por ejemplo, si una persona toma 25 microgramos o otra persona toma 200, no significa que la de 200 esté peor a la que toma 25. Es porque uno necesita 25 y otro 200. Claro, pero la patología es igual. La patología es la misma, y lo bueno de esta medicación es que no te trae ninguna reacción adversa porque es una sustitución. Perfecto. No es como tener diabetes, tener hipertensión, que te acorta tu vida, digamos, la longevidad.
Esto no, esto simplemente tomás la medicación y se, es digamos, como que se es para soluciona. equiparar el organismo. Sale ¿El horario de toma es importante? El horario es importante, esto es en general. Se da a la mañana, en ayunas, tiene que estar lejos de la comida y en general no fibras en el desayuno porque altera la absorción. Y no se puede tomar 2 pastillas a la vez. Eso es muy importante porque altera digamos, cómo se absorbe la pastilla. Claro, perfecto. Bueno, muchas gracias, muy clara. Gracias. Bueno, vamos a hacerle bien. Dale. Muy bien, estamos con el doctor Carlos López Morris, él es miembro de la Comisión Directiva Federación Argentina de Otorrinolaringología. Y vamos a hablar sobre rinitis. Sí. ¿Qué es, Doc? Hola, bienvenido. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Y bueno, para empezar un poco a hablar de rinitis, para definirla, es la inflamación de la nariz, de la mucosa de la nariz. Es algo que estuvo ahora muy en boga con respecto al COVID, porque uno de los principales síntomas del COVID era pérdida de olfato, obstrucción nasal, moco en la nariz, y ahora que viene el invierno es algo muy frecuente. Pero básicamente la rinitis en términos generales es la inflamación de la mucosa nasal. A su vez, esta puede ser por alergia, por virus, por la ocupación que tiene el paciente, por ejemplo, si es carpintero. Por polución sería también, digamos. Por la polución ambiental también puede ser. Hay algunos medicamentos que dan rinitis, como algunos vasodilatadores que pueden dar rinitis, pero hay un montón de causas. Ahora la que predomina en invierno son las virales, por el famoso rinovirus. Y no es menor decir que la rinitis es la enfermedad en el mundo que provoca mayor gasto a nivel de salud pública. ¿Por qué? Porque el paciente, primero porque es una de las enfermedades más comunes del mundo. El 70% de la población humana va a tener en algún momento rinitis, de la causa que fuese, leve, moderado, lo que sea. Y es un gasto para el paciente porque tiene que comprar medicamentos, es un gasto para el trabajo porque son empleados que es una de las causas de ausentismo laboral más frecuentes, que el paciente falta porque está congestionado. Entonces eso es un gasto en salud pública muy importante. Es una enfermedad banal que se autolimita, que generalmente... ¿Cuánto tiempo dura? De 3 a 5 días. Ya si dura más de 5 días ya empezamos a pensar más que rinitis en una sinusitis, en algo un poco más complejo, que ya va a necesitar antibiótico, que ya va a necesitar más reposo y probablemente si un paciente que esto lo tiene desde hace mucho tiempo o lo tiene frecuentemente, ahí ya vamos a tener que evaluar nosotros especialistas si necesita un procedimiento quirúrgico o algún tratamiento inmunoalérgico de más largo plazo. Básicamente, entonces, el problema es la sintomatología que produce y la molestia que produce en el paciente. Tal cual. La sintomatología es, como dijimos, congestión nasal, la nariz tapada. Esa agüita que te sale de la nariz, eso es que con el tiempo, claro, va pasando y es como se hace más sólido, hasta que uno ya cuando se sopla la nariz, claro, ya tiene como un... Todas las rinitis tienen congestión nasal y después depende qué tipo de rinitis va a tener. Si es una rinitis infecciosa por un virus o una bacteria, se va a sumar, por ejemplo, fiebre. Si es por alergia, se va a sumar estornudos, picazón de nariz, los ojos llorosos, pero siempre todo nosotros le decimos IBN, que es insuficiencia ventilatoria nasal. ¿Y cuando hace mucho frío también? Sí, los cambios de clima bruscos. Cuando hace mucho frío pasamos del frío a algún lugar con calefacción y se nos tapa la nariz. Y también una que es característica es una rinitis que es posicional, que se llaman rinitis vasomotoras, que es cuando uno se acuesta a la noche se le congestiona uno más. ¿Pero por qué pasa eso? Porque nosotros somos el 70% de agua, entonces cuando nos acostamos por presión hidrostática aumenta la presión en la nariz y nos congestionamos. Mira. Por eso siempre... se produce ese exudado de los vasos y eso es lo que produce la congestión. Claro, porque adentro de la nariz tenemos en el medio esta línea hacia adentro del tabique, que divide las dos fosas nasales. Y en las paredes laterales lo que tenemos son lo que se llaman cornetes, que es un tejido eréctil. Así que eréctil significa que se vasodilata y se vasocontrae. No así como estoy haciendo, sino así, como un ciclo. Cuando uno se dilata, el otro se contrae y viceversa. Por eso algunas veces nos acostamos de un lado, se nos tapa de un lado, nos acostamos del otro y se nos tapa del otro. Y eso muchas personas lo tienen de manera exagerada, esa congestión de los cornetes, y eso es lo que se llama rinitis vasomotora, porque reacciona más, como alguien que reacciona más ante el polvo, por ejemplo.
¿Y el tratamiento que es con gotas, es local o puede ser sistémico? El tratamiento generalmente es con gotas, es con spray nasal. Gotas ya no se usan más, sino que se usan spray nasal, porque con las gotas antes venían muchos preparados de esa manera, pero cuando uno pone gotas se pierde mucho del compuesto en la garganta, entonces se utiliza spray Cada uno nasal. se pone la gota y siente enseguida en la garganta Y ya no sirve nada en la nariz, ya se perdió un montón del principio activo. Entonces el spray es como que cubre toda la mucosa, perdón. Claro, rocía. No, buenísimo. ¿Y qué pasa cuando te crece? Hay gente que dice, no, me tuve que operar porque me pasó, no me acuerdo qué palabra, que te crece como... Las famosas carnes crecidas. En la nariz y no puedes respirar bien. ¿Eso te produce...? Sí, eso que se le dice popularmente carnes crecidas pueden ser dos cosas. Una que pueden ser los cornetes, de lo que veníamos hablando, que hay gente que ya lo tiene, no que se le congestiona seguido, sino que lo tienen de mayor tamaño. Los alérgicos, al tenerlo crónicamente aumentado de tamaño, ya empiezan a tener una configuración grande. Entonces en eso hay que operarlos para desobstruirlos. Esas cirugías se llaman turbinoplastias. Las turbinas son los cornetes y se hace una plástica interna de los cornetes para achicarle el tamaño. Como para decirlo en criollo, una liposucción le hacemos. Le sacamos masa de adentro para achicarlo. Perfecto. ¿Por qué no cortamos ni nada? Porque el cornete, la mucosa que lo recubre, tiene una función de barrido de moco, de protección, de filtrado. Y también en los niños lo que se le dice carne crecida son las famosas adenoides, que las adenoides están en la parte de atrás de la nariz. Es tejido de defensa. Como en la garganta tenemos las amígdalas, que es el tejido de defensa de la garganta, el tejido de defensa de la nariz son las adenoides. Entonces algunos también en los niños, cuando aumentan de tamaño, también los tenemos que operar para desobstruir la nariz y mejorar el crecimiento y desarrollo del macizo facial. Bueno, muchas gracias, muchas Doc, gracias. Por favor, muchas gracias. Ya Volvemos. volvemos, dale. Simmons, descansá en primera clase. Bueno, estamos con Marlene Gómez, nutricionista. ¿Cómo estás, Marlene? Hola Ricardo, ¿cómo andás? Bueno, Marlene hoy nos trajo tips para bajar de peso. Así es, hoy nos vamos a focalizar en el descenso de peso. Vamos a dar algunos consejos. Por ejemplo, vamos a arrancar con el tema de los kilos. La balanza. Lo primero que hay que hacer es no focalizar en los kilos. Eso de pesarse todos los días y ver si bajamos o no bajamos, no es conveniente porque nos obsesionamos con el peso y no prestamos atención el motivo en realidad por el que queremos bajar de peso. A veces cuando hay un sobrepeso, obesidad, queremos bajar porque no podemos caminar o hacer actividad física, porque nos duele la rodilla, las articulaciones, porque puede haber alguna diabetes. Siempre hay que ver el motivo del descenso de peso y que no sean solo los kilos. Está bien, pero digo, ¿cada cuánto pesarse? Es conveniente cada 15 días, por ejemplo. Cada 15 días. Sí. No todos los días ni todas las semanas, porque eso obsesiona. Y a veces lo que sucede con el peso es que nosotros estamos igual, quizás, decimos, bueno, pero no bajé ni 100 gramos. Y en realidad quizás aumentaste masa muscular y disminuiste grasa, entonces el peso va a ser el mismo. Por eso siempre es importante controlar la composición corporal, que eso lo hace un nutricionista, pero no focalizarnos siempre en lo que es la balanza, los kilos. Perfecto. Por otro lado, también tenemos la incorporación de frutas y verduras. Siempre a toda edad es importante por sus vitaminas, minerales. No importa si son crudas, cocidas, preferentemente crudas en realidad, porque a veces cuando pasa por un medio de cocción se pierden algunos minerales, algunas vitaminas, pero incorporarlas. Variedad de colores, siempre tienen que estar las frutas y verduras. Por otro lado, tenemos los ultraprocesados. Todo lo que sería snacks, por ejemplo, o comidas rápidas, tratar de evitarlos, comerlo con menos frecuencia porque nos aporta un exceso de azúcares, sodio, grasas, que son nutrientes críticos que no son favorables para nuestra nutrición. Entonces siempre los ultraprocesados, seleccionarlos y tratar de evitarlos un poquito. Por otro lado también tenemos la hidratación. Siempre es importante agua, beber más o menos 8 vasos de agua por día. Por supuesto que eso va a variar, si sos deportista va a necesitar un poco más, pero más o menos 8 vasos tratar de consumir diariamente. La hidratación es fundamental, estamos compuestos 70% agua, así que es importante que haya. Por otro lado también tenemos acá un reloj por las horas de sueño, el descanso. Es muy importante, aunque a veces no prestamos atención. Para bajar de peso. Sí, ¿por qué? Porque cuando nosotros dormimos,
se generan cambios, nuestro metabolismo sigue funcionando. Ahí se oxidan grasas, crece nuestra masa muscular, se genera un regeneramiento de nuestras células. Entonces es importante el descanso nocturno, 7, 8 horas. A veces por cuestiones laborales duermen un poco menos, pero tratar de que esas horas de sueño sean de calidad. No dormir con algún elemento electrónico, el celular antes, porque eso también dificulta a no descansar correctamente. También se producen cambios hormonales durante la noche. Si nosotros dormimos menos horas, tenemos un aumento de una hormona donde nos favorece el apetito. Entonces vamos a tener más hambre y vamos a tender a estar picoteando. Entonces siempre las horas de sueño es importante. Bueno, clarísimo. Muy bien. Así que bueno, a aplicar estos tips. Pequeños tips para... Bueno, cualquier cosa, si no, obviamente hay que consultar con el nutricionista o con el médico y hacer un buen equilibrio. Es tal cual, sí, equilibrado. Bueno, muchas gracias. A ustedes. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Bueno, buenísimo el programa, bárbaro, como siempre. Siempre excelente todos los que nos vienen a contar. Y bien simple, bien viste, simple, que uno para entiende. Que todos entendamos, así que me parece genial. Y bueno, a tratarse, a cuidarse y a los hábitos saludables como siempre. Exactamente. Bueno, nos reencontramos en la próxima, aquí en Tesis.